Zapatero y el Gobierno están indignados con esa filtración de las agendas y de los mensajes que el expresidente, que nada tiene que ver con la causa. No aporta nada saber cuándo iba el expresidente a la peluquería o qué reuniones cerraba con periodistas. El juez Calama ya ha ordenado una investigación de esas filtraciones. No solo hablaban y agendaban citas de trabajo, también personales, y su filtración completa a los medios ha escandalizado al PSOE. Aparecen sus claves de alguno de sus correos electrónicos, cuentas bancarias, dirección, etc. Nos parece de una extrema gravedad. No haber obviado esa parte personal del material es para ellos una cacería. Una cosa son las instrucciones judiciales y otra cosa convertirlo esto es una caza a la persona. Una vulneración de su privacidad. Cuando pedimos un respeto a principios inspiradores de nuestro ordenamiento, no son eslóganes. Ese ha sido precisamente el motivo por el que el juez que investiga el caso Plus Ultra ha pedido abrir una investigación. En el PP, de momento, respeto. Respeto al juez de la causa y que entiendo que tiene que hacer lo que le corresponde. Mucho más duros han sido, por supuesto, los socios de gobierno y de investidura. Creo que a nadie le importa si vas a la peluquería o no y si tienes médico. Creo que esto es profundamente grave y esto daña a la democracia. Eso es una barbaridad que pasa en este país desde hace ya muchísimo tiempo y aquí no pasa nada. Aunque a estas alturas esto ya ni le sorprende. La defensa de Zapatero sigue protestando ante los movimientos y filtraciones en el juzgado del juez Calama. Pedro Gómez. Acceso a ese escrito de la defensa de José Luis Rodríguez Zapatero por esas filtraciones que tuvieron esta semana. En ese escrito pide frenar las filtraciones y limitar la investigación a la UDEF, denuncia una investigación prospectiva por parte de esta unidad de la policía y acusa a la UDEF de vulnerar su derecho a la intimidad al haberse publicado esas conversaciones y agendas. Y más de tribunales. El juez Calama ha escuchado la reclamación del expresidente Zapatero y ordena a la UDEF no incluir en los informes policiales información irrelevante en la investigación al expresidente del Gobierno, Alberto Apezteguía. El juez Calama estima la petición y ordena a los agentes de la UDEF que solo incorporen documentación estrictamente necesaria para el caso. La defensa del expresidente Zapatero se lo había solicitado al tribunal para evitar que se difundieran en sus informes datos personales de los investigados del caso Plus Ultra. Se quejaban de las constantes filtraciones. Se estaban exponiendo, apuntaban, agendas completas y conversaciones privadas como las del expresidente con su secretaria, Gertrudis Alcázar. Hace unas semanas el magistrado encargó también a un juzgado de Madrid que investigara esas filtraciones e identificara a sus responsables al destacar la gravedad de los hechos. Además, limitó el acceso de la información sensible a la Fiscalía, al juez y a las partes en sede judicial. Por cierto, pendientes de la última hora, Loreto Chando, que está con los tribunales. Loreto nos quiere contar algo que tiene que ver con Zapatero. ¿Qué ha ocurrido última hora, Loreto? Cuéntanos. Pues sí, el juez Calama, el juez que instruye el procedimiento de Zapatero, por fin ha tomado una decisión. Le ha dicho a la UDEF, que es quien investiga el procedimiento, que a partir de ahora los informes solamente ponga aquellos datos que se circunscriban al hecho investigado, que todo lo demás no se abstenga de ponerlo. Y que si lo pone, avise y lo mande aparte. Y luego hay otra cosa, que para mí es lo más importante porque personalmente es lo que más me afecta como periodista de tribunales. Le pide al Ministerio de Justicia que mire a ver si a partir de ahora las partes, en vez de descargarse los archivos, que tengan solo acceso visual. Es decir, que no puedan ni descargar los archivos, ni hacer copias en papel, ni imprimirlos. Con lo cual, a ver, está muy bien para el señor Zapatero. A mí como periodista de tribunales, pues la verdad es que es un poquito palito a las ruedas, porque a ver cómo nos llegan los sumarios. Y sinceramente me da un poco de miedo porque siempre filtran, o mayoritariamente filtran los mismos, y le filtran a determinados medios, y va a ser muy complicado de contrastar algunas informaciones. Yo, es que ya sabéis que con el tema de que me lleguen los sumarios no seré yo la que jamás diga que eso es una filtración. Eso es mi trabajo como periodista, conseguirlos. Pero el tema de los anexos sí que me parece muy importante, porque esto fue una metedura de pata brutal, porque hemos expuesto a este hombre su vida privada, sus conversaciones, que a nadie le interesa, las fotos de sus familiares, sus conversaciones con periodistas, con quién comía, con quién cenaba, más allá del contrato que se está investigando. Eso sí que fue una metedura de pata de las que yo no había visto nunca, y sí que hay que ponerle freno, no en el caso de Zapatero, en cualquier otro caso. O sea, tú no puedes joderle la vida a una persona, porque esto es una pena de telediario a la que nadie se debería exponer. Me da igual que se llame José Luis Rodríguez Zapatero que Pepe Pérez de los Palotes. Lo que sí que me parece más
relevante es lo de las filtraciones, ¿no? Y realmente me parece una tomadura de pelo. Me parece, bueno, yo no sé si es cinismo, pero me voy a quedar en tomadura de pelo, ¿no? Porque se dan cuenta ahora. Quiero decir, una vez que se han producido filtraciones masivas, la declaración de Zapatero se conoció al día siguiente. Estamos hablando de que se ha filtrado las dos agendas de 2 años y todos los WhatsApps de Zapatero con la secretaria, y Calama dicta una resolución como si lo hubiese dictado yo, alguien que pasa por allí que no tiene nada que ver con el juzgado. Vamos a ver, la policía, en este caso, bueno, la policía judicial es verdad que es la que se encarga de introducir en el sumario los anexos, que en este caso es la polémica, ¿no? O que estaban ahí la documentación sensible. Pero, hombre, a las partes se lo comunica el juzgado de Calama. ¿Alguien habrá tomado la decisión de pasar esos anexos donde estaba esa información que nada tiene que ver con la investigación? Entonces, bueno, como mínimo será una negligencia, pero aquí ¿pasa algo con las negligencias judiciales? Pues ya te digo yo lo que va a pasar, absolutamente nada. Entonces, me parece asombroso, primero, que haya que recordarle a la policía que no hace falta filtrar los datos personales de centenares de personas que no tienen absolutamente nada que ver con la causa. Punto número 1, digo yo que a la policía judicial no habría que tener la necesidad de recordarle eso, pero bueno, más alucinante me parece que el juzgado se dé cuenta ahora cuando protesta Zapatero y no se hayan dado cuenta con anterioridad, porque que yo sepa, no estamos hablando de un juez en prácticas. Es un juez de la Audiencia Nacional. No, mira, yo al hilo de las filtraciones, ¿no? Yo creo que lo que ha ocurrido en este proceso está lejos de ser una singularidad. Es decir, hay un problema en la Administración de Justicia, hay un problema en la práctica de la Policía Judicial, pero es que creo que hay un problema en las leyes procesales. ¿Por qué? Porque tenemos una regulación para proteger la intimidad de los procesados que está obsoleta con respecto a las nuevas tecnologías. El famoso expurgo al que insta la ley de enjuiciamiento criminal se refiere única y exclusivamente a las conversaciones telefónicas, y ahora verdaderamente donde se encuentran los problemas es con el clonado de teléfonos móviles, de ordenadores, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es un problema que no solo afecta y muy gravemente a la intimidad de las partes en un proceso, bueno, a quien está siendo investigado, sino creo que a la propia independencia e imparcialidad, a la imagen de independencia e imparcialidad del Poder Judicial. Por eso yo creo que sería necesario una reforma legislativa que agudizara el deber de custodia y al mismo tiempo que estableciera una mayor responsabilidad. Y ya digo que es que esto, estoy de acuerdo contigo, Isabel, un periodista lo que necesita son filtraciones, y además el Tribunal Constitucional dejó muy claro que el periodista que informa a través de una filtración está amparado por la libertad de información, no está contaminada esa información. Donde hay que poner el foco es en el buen funcionamiento de la Administración de Justicia, y más allá de esta investigación concreto es que no se produce esa debida diligencia que tendríamos que esperar. ¿Y crees que el juez Calama ha sido laxo en su procedimiento? Bueno, con lo ocurrido? Yo creo que lo que estamos viendo en por ejemplo, lo vimos en el proceso de Iñaki Urdangarín, donde tuvimos conocimiento de sus correos electrónicos que eran absolutamente irrelevantes para el objeto de la investigación. Cuando hay un litigio o una investigación que incumbe a una persona mediática, las filtraciones están al orden del día y para mí inevitables, pues bueno, es difícil decir, ¿no?, que haya alguna inevitable, ¿no? Pero que podríamos tener un marco jurídico más adaptado a las nuevas tecnologías, yo creo que sí. Pero yo es que no estoy analizando el tema desde el punto de vista de los periodistas, que obviamente cuantas más filtraciones nos hagan, mejor. Vamos a plantearlo en los términos que comentó Morillo, ¿no? Yo es que estoy planteándolo desde el punto de vista del juez que dicta hoy esa resolución, rasgándose las vestiduras y diciendo no se deben filtrar, aquí se han filtrado documentos o información inadecuada. Oiga, ¿qué ha sido en su juzgado? Insisto, no en el bar de enfrente.
que esa información la introdujo la Policía Judicial, pero luego es su juzgado el que da traslado a las partes. Y de verdad que es asombroso que desde el punto de vista de la protección de los derechos, en este caso de Zapatero, pero me da igual, Urdangarín, pues si ocurrió con Urdangarín, yo creo que con los correos de Blesa había ocurrido algo similar, por ejemplo, ocurrió en otros casos, pero es que, a ver, a mí el cinismo me parece que se rasguen las vestiduras, vamos, es que es lo de Casablanca, aquí se juega, oiga, ya se juega, pero es que el que tiene que poner orden para que no se juegue es usted, es que se juega en su juzgado. Y es en su juzgado donde se introdujeron esos documentos y donde se le dio traslado a las partes sin realizar ningún tipo de expurgo. Pero vamos a ver, es en una persona de máxima confianza. Es que en un sistema democrático entiendo que se puedan, digamos, de alguna manera, no sé si filtrar es la palabra, pero conocer cuestiones que incluso judicialmente no juzgadas puedan ayudar a dar un contexto de la situación real. Pero las conversaciones son privadas en un Estado democrático. La conversación con Zapatero, con su secretaria, si no es delictiva, y esto no era nada delictivo, es secretaria. No puede salir a la luz pública, Javier, esto. Sí, vamos a ver. De hace más de 20 años. Sí, es una persona yo creo que, vamos a ver, lo primero, ninguna conversación privada, ninguna soporta el escrutinio público. Ninguna. Ni en WhatsApp, ni por teléfono, ni a la cara. Ninguna conversación privada soporta el escrutinio público. Eso que lo sepa todo el mundo. Segundo, en una investigación es verdad que tiene que haber contexto, tú lo has dicho, tiene que haber contexto. Todo lo que sea pertinente para ese contexto se entiende que se le facilita al juez. Pero todo lo que no tiene que ver ni con el contexto ni con la comisión de ningún delito tiene que desaparecer, porque es una conversación privada, que es sagrado. Es decir, no tiene ningún sentido que sepamos, no puede ser que sepamos cómo son las conversaciones privadas de Zapatero y su secretaria, salvo que atañan de verdad a la investigación, salvo que den ese contexto o que se cometa algún delito. Voy contigo, pero por citar, no sé quién ha filtrado esto. En España, que se han llevado grandes causas por filtraciones, estamos conociendo esto al día. Aquí no hemos conocido datos que sean relevantes en una investigación que pueda dar contexto, que puede ser incluso discutible para el derecho de la tutela efectiva o de la defensa. Hemos escuchado conversaciones que son privadas, que pueden inducir a alguien a pensar que si dice eso lo dice con alguna intencionalidad. Pero si a todos nos cogen nuestros móviles y nos los ponen al descubierto, estamos cancelando el sistema, estamos cancelando la privacidad que tenemos todos de comunicarnos con quien queramos, nuestros amigos, nuestros amantes o nuestra secretaria. Y eso es privado, esto es fundamental en democracia. Una cosa es que se conozcan datos que pueden ser relevantes para la investigación y otra cosa es que esto que hemos visto, por cierto, ha sido tan así que hasta se ha filtrado el teléfono privado del expresidente Zapatero. Esto merece una reflexión, Inma, esto que estamos viendo merece una reflexión. Yo recordaba antes el motivo por el que se empezó a investigar a Zapatero. Había un motivo concreto, una conversación en la que se le citaba de un empresario venezolano al que se buscaba en Estados Unidos por blanqueo de capitales. Bueno, un detalle que se iniciaba una investigación. Pero es que ahora resulta que se le está investigando toda su vida laboral, personal, profesional y hasta familiar. Esto me recuerda cuando el juez Peinado quería repasar toda la trayectoria laboral de Begoña Gómez desde que Pedro Sánchez entró en la Moncloa. ¿Eso qué es? Eso es ir a por alguien a destrozarle.
Zapatero tendrá que dar cuenta de esa investigación concreta, de Plus Ultra y de sus relaciones con un empresario venezolano. Pero no se merece esto. Y además, añadiría, mientras no se regule qué puede o no puede hacer un expresidente, que no lo tenemos regulado, mientras no se regule los lobbies, que lleva una ley de lobbies intentando desatascarse en el Parlamento toda esta legislatura y antes, y mientras no se esclarezca lo que puede hacer o no un expresidente, trabajar en asesoría o consultoría es lo que llevan haciendo, no digo ya solo los expresidentes anteriores, como Aznar o Felipe González, que todos sabemos, en fin, la cuenta corriente abultada que pueden tener por eso, sino altos cargos. O regulas o lo que no puedes es someter a Zapatero a un escrutinio de toda su vida y a destrozarle socialmente. Porque además, me reitero en lo que he dicho antes, yo estoy convencida que aquí hay una intencionalidad política de que este golpe también le llegue al gobierno. Pues a todo eso, voy contigo, May y Chema, pero introduzco otra variable de lo mismo, que va un poco en lo mismo, pero más a más de lo que decías, está el hecho, insisto, es que tenemos que hacer una reflexión de que los mensajes son privados, salvo que sean mensajes delictivos que ayudan a una investigación, son privados y hay que andar con muchísimo cuidado. Se ha condenado al fiscal general del Estado por una supuesta filtración que le achacan a él o a su entorno. Nunca se pudo demostrar, pero lo condenaron. Aquí se están conociendo conversaciones privadas del presidente del gobierno, de un presidente del gobierno. Creo que alguien debía tomar nota de esto. Pues con estas filtraciones ha ocurrido como con otros tantos informes, declaraciones o autos judiciales, es decir, que han acabado en manos de la prensa al poco de estar acabados. Y el gobierno y los socialistas, Moreno, volvemos contigo, han querido denunciarlo y con dureza. Sí, desde el Gobierno muestran su preocupación, dicen, por el aumento de las filtraciones de informaciones de causas judiciales en curso. Informaciones que aseguran no guardan relación con el objeto de las investigaciones y que vulneran la privacidad. El Ejecutivo afirma que los derechos fundamentales no son negociables y que van a seguir trabajando para protegerlos. También, reacción del Partido Socialista, dicen que no todo vale y hablan de una cacería incompatible con las garantías democráticas. Aseguran que filtrar conversaciones privadas e informar sobre cosas médicas ajenas a una causa judicial es una gravísima, dicen, violación de la intimidad. Es que había hasta cuestiones de las pastillas del colesterol. Sí, no, es una vulneración de la intimidad en toda su extensión, ¿no? Y siguiendo con este caso, también nos tiene que llevar a la reflexión de que cuando se quieren no se cuentan cosas. También ha habido casos en los que los jueces, y no estoy poniendo el foco en que sean ellos filtradores, sino que cuando ellos también quieren, hay cosas en las que no nos enteramos. Precisamente ayer o antes de ayer, el juez Pedraz accedió a eliminar del caso Leire todo aquello que era información de trabajadores de Ferraz, porque habían remitido toda la documentación que no tenían nada que ver con el caso. Si eso no lo llega a haber hecho el magistrado, termina igual en los informes y todo, por lo tanto, al final, al acceso público nuestro y a saber qué podría haber salido de ahí, ¿no? O sea, la cuestión es que cuando se quiere también se puede. Y entonces también podrían tener ese celo, porque todo esto es delito. No hay que olvidarlo. Chema, cierro contigo. Es que esto no es ninguna broma ni una cuestión para la que... No es una broma ninguna. No, y ni para que la oposición diga, mira cómo le tenemos contra las cuerdas a Zapatero, no sé cuántas cosas más. Mira, hoy Javier y yo comíamos con un altísimo ejecutivo de una de las principales empresas de nuestro país. Y hablando de todo un poco, pues él nos hizo ahí una confesión, dice, ojo, dices que aquí ya nadie toma decisiones, nadie se comunica por WhatsApp si tiene que dar una orden, una instrucción o tiene que elaborar un dictamen o una resolución, porque sencillamente, era en el mundo de la empresa privada, porque sencillamente todo el mundo tiene una prevención de que a saber dónde acaban esas decisiones, esos informes o esos comentarios que hacemos a la hora de alcanzar un acuerdo. Por lo tanto, el daño es muy severo, porque, claro, el derecho a la privacidad es un derecho sacrosanto. Y las investigaciones genéricas o prospectivas, yo ya estoy harto, dice, bueno, es que esta es una intervención prospectiva. Bueno, pero nadie toma decisiones para evitar esa investigación prospectiva. Y por último, de verdad, aparte de vulneración de derechos desde mi punto de vista, es que se trata de humillar a personas, de humillar a personas principales como son un presidente del gobierno
y humillar a personas trabajadoras, como es su entorno de confianza, que no tiene por qué verse sometida al escarnio de publicar sus conversaciones de confianza con quien es su jefe, con quien es su compañero y con el cual ha mantenido una relación de lealtad absoluta. ¿Qué duda cabe que detectada la presunta comisión de un delito, eso es otra cosa? Pero incluso en eso, la parte que debiera publicarse es la que hace referencia y no el informe de la UDEF. Eso tiene que ser como ponen muchos el foco en la prensa, que la prensa no tiene la culpa en este caso. No, lo digo por nosotros. Porque de hecho la prensa, y ahora a veces cuidamos demasiado, porque en los últimos informes hay cosas privadas de gente de otro partido que tampoco han salido. No, insisto, y hoy se ha filtrado el teléfono privado del presidente del gobierno, que va a tener que cambiar el teléfono, en fin. Así están las cosas y queríamos comentarlo porque es necesario que se haga una reflexión sobre hacia dónde avanzan algunas cuestiones en un régimen donde la privacidad de cada uno es sagrada. Y si eso se rompen muchas cosas y circunstancias y situaciones en un sistema democrático. Aquí lo hemos comentado más veces, pueden proceder de indicios sólidos, no digo que este sea el caso, pero pueden proceder de indicios sólidos, o sea, que a veces las inferencias son legítimas, son conclusiones a partir de indicios, que no digo que sea este el caso. Eso no le corresponde al juez. Sí, pero el juez tiene, vamos a ver, la UDEF, igual que Lucas, es policía judicial, actúa a las órdenes del juez, y lo que tenemos es el informe de la UDEF. Por supuesto que la actividad de consultoría es una actividad perfectamente legal, que además es una de las actividades que más dinero mueve en el mundo. O sea, hay miles de consultores, gente con muchísimo talento que aporta muchísimo a las empresas y a todo. Lo único que tenemos es el informe del juez, o sea, del informe de la UDEF. Y el informe de la UDEF lo que habla de un contrato simulado con sociedad interpuesta. Eso ya no es legal. Eso es lo que tenemos. El informe de la UDEF lo que habla es que Zapatero se dedicaba al ejercicio de influencias de carácter ilícito. Eso es lo que dice el informe de la UDEF. Por supuesto que luego todo eso lo tendrá que valorar el juez y ver si es pertinente o no seguir la investigación. Pero mientras ha desnudado la intimidad de personas. Sí, yo lo único que digo es eso. El informe de la UDEF dice que se trata de un contrato simulado con sociedad interpuesta. Pero eso son conclusiones. Eso ya no es. Eso son conclusiones. No, ellos han encontrado una sociedad que se llama Focus Social Research, que lo que dicen es que es una simulación de facturas. Ellos dicen, y voy contigo, dicen exactamente, más o menos, por lo que yo he leído del informe, que lo que vende como una consultoría que es legal no la hace. Obedecería realmente a una influencia o algo parecido. ¿No? Y que por tanto cobra por un que no está. Que siempre habría que decir entonces lo de la lupa, los aumentos y el microscopio. Claro. Porque si a todos los presidentes les miramos si todo lo que han hecho es consultoría o han movido influencias, tendríamos trabajo de sobra. Xavi, es que recordemos por qué se empezó a investigar a Zapatero. Por una cuestión muy concreta, el rescate de Plus Ultra, y porque había un indicio sólido, unas grabaciones que todavía están en cuestión, si tuvieron la tutela judicial necesaria hasta que llegaron a España, en fin, una investigación compleja, pero hubo un motivo. Y ahora resulta que toda la actividad profesional de Zapatero se le pone la lupa. La ley, creo recordar, que impide que se investigue a cualquier ciudadano para ver qué encuentras, es lo que se llama una investigación prospectiva, que el palabra a lo mejor no se entiende muchas veces, aunque lo estamos repitiendo más de una últimamente. Entonces, yo sí que entiendo a Zapatero. Él tendrá que dar explicaciones, por supuesto, y lo de Plus Ultra hasta el final. ¿Qué ocurre? Que el problema es que esa investigación, como tiene más ramificaciones internacionales, se va a alargar enormemente. Sí. Y mientras tanto, vamos a seguir viendo su agenda, vamos a seguir escudriñando. Entonces, es, digamos, un destrozo social y personal que excede mucho, en mi opinión, a la pena de telediario que hemos visto cuando alguien en concreto es acusado de algo. Y termino, para mí, ¿por qué es la diferencia de esta legislatura que comentábamos en el Congreso? Ahí está, y no me duelen prendas decirlo, y creo que hay que decirlo claramente, porque este Gobierno ha sufrido una operación de acoso y derribo por parte de buena parte de la Judicatura absolutamente insólita, inédita, y que no ha ocurrido, en mi opinión, en España con ningún otro gobierno. Digamos que la UDEF infiere que lo que Zapatero dice que fueron los honorarios del expresidente del Gobierno por hacer, digamos, de alguna manera una labor de asesoramiento, en realidad sería por otra cuestión, por una labor de influencia política. Bueno, pues estamos de nuevo en las inferencias de la UDEF, es decir, su capacidad deductiva. Bueno, pues muy bien, yo creo
que esa capacidad deductiva y la conexión de las pistas que pueda dar la UDEF actuando como policía judicial, etcétera, etcétera, no les corresponde a ellos, les corresponde al juez en su caso. Y aquí estamos hablando, de nuevo, pues no voy a hablar de lawfare, pero claro, es que los calendarios estaban establecidos. Oye, o sea, justo hoy, que el señor Peinado se da el gusto de hacer comparecer a la mujer del presidente del gobierno, teniendo el debate y la comparecencia del presidente en el Congreso de los Diputados. A media mañana, clink, 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 ya empiezan a llegar los WhatsApps a todas sus señorías. ¡Hala, mira, que a Zapatero le siguen investigando y hay otro informe de la UDEF. De verdad, o sea, los daños reputacionales que se hacen en base a informes que en ocasiones se han demostrado que no han sido informes solventes, que han sido revocados, eso luego no lo arregla nadie. Y en todo caso, oye, yo he visto el contrato ese que tienen, pero vamos a ver, si hay un contrato, si hay una facturación, si esa facturación está hecha de forma legal y tiene sus repercusiones fiscales, y esas repercusiones fiscales han sido atendidas por el beneficiario, que de verdad, que aquí digo yo que se podrá trabajar, digo yo.